disyuntiva. Y ya le subí el documento. Entonces, vamos a comenzar. Ok, entonces, estábamos viendo la clase pasada. ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿Mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, estamos viendo lo que era una álgebra booleana y pues era un conjunto de varias cosas. Entonces, teníamos un conjunto con al menos dos elementos distintos. También teníamos tres operaciones, dos operaciones binarias, una operación unaria y dos de los elementos que estaban en ese, pues tomaban cierto papel para que se cumplieran ciertas leyes, ¿no? Entonces, si ese conjunto de objetos cumplían las leyes de asociatividad, distributividad, conmutatividad, esta parte de los complementos y los neutros, entonces, pues tenemos una álgebra booleana. Y por ahí también estábamos checando algunas de las propiedades que se desprendían precisamente de que se cumplieran esas seis leyes. Entonces, las funciones booleanas, pues son un tipo especial de funciones. Eh, Esta parte de su nombre de ser función también nos habla sobre que pues a cada elemento del conjunto de partida, pues le vamos a asignar solamente un elemento del conjunto de llegada. Entonces, en ese sentido, sigue siendo, se sigue ocupando esta definición de función, ¿no? Entonces, por ahí cuando ustedes ven funciones, este, en cálculo, ¿no? Entonces, de manera burda, ¿no? Una función, pues es una regla de asociación, ¿no? Entonces, a donde cada elemento que está en A, pues le asocia un único elemento en B. Entonces, puede que a todos les asignemos el mismo elemento aquí, es decir, que llevemos todo el conjunto A un solo punto, como son las funciones constantes, pero a todos les estamos asignando solamente uno en el otro lado. Entonces, lo que no podría pasar es que a un elemento de aquí le asignáramos dos elementos distintos. Entonces, eso no podría ser, ¿no? Ya no sería una función. Entonces, en ese sentido, pues cuando decimos funciones booleanas, quiere decir que siguen cumpliendo esta condición, que a cada elemento del conjunto de partida o su dominio se le asigna solamente un elemento en el conjunto de llegada, un único elemento en el conjunto de llegada. Entonces, en eso no son distintas estas funciones, ¿no? Son unas funciones particulares, se les llama booleanas porque van a estar definidas en una álgebra booleana. Entonces, nuestro dominio y nuestro conjunto de llegada, nuestro contradominio o el rango, bueno, en este caso el contradominio, ambos son álgebras booleanas. Entonces, aquí tenemos esta función, este es nuestro dominio, el contradominio, y esta B representa una álgebra booleana. Entonces, aquí podemos tener pues varias variables. Generalmente cuando uno estudia cálculo, pues uno comienza con una sola variable. Y pues hay muchísima teoría, ¿no? Hay muchas demostraciones, resultados, teoremas con respecto a funciones de una sola variable en los reales. Sin embargo, aquí en esta parte de funciones booleanas, se puede hacer el estudio considerando una variable, dos variables y n variables desde un inicio, porque estas funciones no son funciones continuas. De hecho, pues no tienen, de hecho, no tienen ni un solo punto en el que podamos decir que estas funciones son continuas, son funciones discontinuas en todos los puntos. Entonces, no recuerdo si les había comentado un poco esta parte, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una función simple, ¿no? De dos variables, bueno, de una, ¿no? Y que solamente tiene pues dos posibilidades, ser uno o ser cero. Entonces, pues estas funciones, ¿cómo se van a ver? Se van a ver solo como puntitos, ¿no? O sea, a este valor le asocio solamente este uno o cero. Entonces, realmente aquí no hay continuidad. Si quisiéramos verlo en términos de dos variables llegando la imagen a una tercera,
Pues de la misma forma, ¿no? Nosotros, digamos, aquí tenemos la altura de 1, por acá está el 0. Entonces, dependiendo de los puntos que nosotros tengamos o las distintas combinaciones que nosotros tengamos, de nuestras variables, que en este caso, pues, son 4, pues, las alturas ya será la altura 0 o la altura 1, ¿no? Entonces, por acá estarán los puntitos, de las imágenes, ¿no? Ya sean unos o ya sean ceros, pero son puntos aislados, no son estas funciones no son funciones continuas. Entonces, pues, el estudio de estas funciones se puede hacer en general, ¿no? O sea, cuando ustedes cuando se estudia de nuevo, ¿no? Cuando se estudia cálculo, pues, uno comienza con funciones en una variable, y después, ya que se estudia esa parte, pues, uno salta a estudiar las funciones en n variables y, pues, ciertas cosas cambian, o sea, de hecho, muchas cosas cambian, es mucho más complejo estudiarlo en n variables que en una sola. Pero en este caso, con las funciones booleanas, pues, no tenemos continuidad. Si nosotros quisiéramos hacer la gráfica, pues, solo veríamos puntos en altura 1 o en altura 0. Entonces, pues, eso permite que esto sea un poco más sencillo, un poco más simple. Entonces, en el sentido, pues, estricto, de función, pues, sigue cumpliendo la definición de función, ¿no? A cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento en el contradominio. Aquí también hay funciones constantes. Las salidas, obviamente, pues, solamente es 0 o 1. Entonces, estamos yendo de una álgebra booleana, cruz n veces álgebras booleanas a un solo conjunto que es una álgebra booleana. En nuestro caso, pues vamos a trabajar con esta álgebra booleana que habíamos visto la clase pasada, que era con la operación de la compuerta OR, la AND, el inversor y pues el 0 y el 1. Y pues ya sea que estemos trabajando con una o dos o tres o cuatro variables, las que sean necesarias. Em, entonces, la notación, pues, es muy parecida, ¿no? Es una función, paréntesis, o es una f de función, los paréntesis respectivos, ¿no? Y estos representan la cantidad de variables que vamos a tener. Aquí otra diferencia con las funciones en los reales, pues es que la cantidad de elementos del dominio son finita, es una cantidad finita, ¿no? Cuando nosotros hablamos de funciones en los reales, que son las funciones que ustedes estudian en cálculo, pues, el dominio siempre, por lo general, es un conjunto infinito, que es un subconjunto de los reales, algún intervalo, o todos los reales, o cierta parte de los reales. Por aquí, pues, el dominio es una cantidad, finita de elementos, y, pues, nosotros ya tenemos una idea de, cuántos elementos vamos a tener en el dominio. Si tenemos n variables, pues, nosotros podemos construir 2 a la n distintas combinaciones de entradas. Entonces, nuestro dominio, pues, es prácticamente ese 2 a la n combinaciones de entradas. Y pues de ahí vamos a ir a este conjunto B, que de nuevo también todos estos representan álgebras booleanas, este B a la n y este B. Y este B a la n pues es precisamente el producto cruz de el álgebra booleana B consigo misma n veces, ¿no? Entonces todo esto n veces. Em, entonces, pues vamos a empezar a trabajar con este tipo de funciones. Aquí también tenemos funciones constantes. Aquí el B pues puede ser o 0 o 1, ¿no? O sea, es nuestro conjunto B que contiene al Z sub 2, pues es el 0 y el 1. Entonces aquí pues solamente hay dos posibilidades de salida, 0 o 1. Pero también tenemos funciones constantes, puede que todas las salidas nos den 0 o todas las salidas nos den 1. En ese caso, pues esas serían las funciones constantes, ¿no? Em, Entonces, bueno, en el sentido, resumiendo, ¿no? En el sentido estricto, cuando decimos función booleana, pues función porque cumple esta característica, esta definición de que a cada elemento del dominio le asigno un único elemento en el contradominio. Y booleana porque estamos trabajando sobre álgebras booleanas, ¿no? Estas Bs son álgebras booleanas. Entonces, pues vamos a ver esta forma normal disyuntiva de las funciones.
Esta es una forma de escribir a la función. Entonces, dependiendo las variables que tengamos, 2, 3, generalmente no trabajamos con una sola variable, no habría mucho que hacer ahí. Su salida sería 0 o 1, pero no tendríamos combinaciones, ¿no? Si tenemos una sola variable, pues no hay mucho que hacer. Generalmente entonces vamos a trabajar de 2 en adelante. Em, y pues esta representación, que es la forma normal disyuntiva, es otra forma de escribir la misma función, tomando en cuenta esta idea que estábamos viendo sobre los circuitos combinatorios equivalentes, ¿no? O sea, que tenemos distintas formas, que puede haber distintos circuitos y que pues pueden hacer el mismo trabajo, pero sus expresiones booleanas pues son distintas. Una de ellas pues será más compacta que la otra. En ese sentido, pues para las funciones también tenemos esta parte de que la misma función se puede representar de distintas formas, se puede escribir de distintas formas con distintas expresiones booleanas. Y la forma normal que vamos a ver, la forma normal disyuntiva, no es una forma más compacta. De hecho, es una forma extensa, dependiendo, ahorita vamos a ver de qué depende que sea tan extensa o tan corta. Pero definitivamente ni esta ni la que vamos a ver la siguiente clase, que es la forma normal conjuntiva, ninguna de las dos. Esta es una forma compacta de escribir la función, sin embargo, nos ayuda a entender el comportamiento de la función. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? O sea, no es una forma corta de escribirla, no, pero nos permite saber, pues, en qué entradas vamos a tener salida 1, por ejemplo, ¿no? Y ya después que veamos estas dos formas normales, la conjuntiva y la disyuntiva, pues vamos a utilizar mapas de Karnoff para precisamente encontrar estas formas compactas de escribir la misma función. Entonces, el día de hoy, pues vamos a empezar con la forma normal disyuntiva y vamos a ver cómo se construye. Entonces, nosotros tenemos una función booleana. De nuevo, la notación o la forma en la que se escribe, pues sigue siendo la misma que ustedes ocupan en cálculo. Tenemos una F, los dos puntos. Este, realmente se ve muy chiquita. Y esta B, de nuevo, está haciendo referencia a un álgebra booleana. Entonces tenemos B a la n, es decir, el producto cruz de B consigo mismo n veces a B. Y entonces, pues va a estar dada por esta expresión booleana, ¿no? Esta x de x sub 1, x sub 2 hasta x sub n es una expresión booleana. Y de esto, pues vamos a precisamente construir la forma normal disyuntiva. Antes de que vayamos hacia allá, ¿hay alguna pregunta o duda con lo que es una función booleana? ¿Queda duda en esa parte? No, no. Ok. Este documento ya se lo subí, entonces no es necesario que tomen capturas, ya está arriba. Ok. Entonces, de nuevo, ¿no? Esta forma de escribir a la función, o sea, nosotros tenemos una expresión y esta expresión la vamos a llevar a la forma normal disyuntiva. De nuevo, esta expresión no es más corta que la que tenemos al inicio, pero la ventaja es que pues sabremos exactamente para qué entradas la salida es 1, cuando nos interese saber eso, ¿no? Entonces, ya tenemos la función y lo primero que vamos a hacer es identificar aquellas combinaciones de entradas que nos den 1. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, esto cuando se tiene la tabla. Ahorita vamos a ver qué es lo que se hace cuando no se tiene la tabla. Entonces, cuando tenemos la tabla, lo primero que tenemos que hacer es identificar para qué entradas, pues la función nos da 1. Las que nos den 0 no nos van a interesar para este caso, las ignoramos. Y lo que vamos a hacer es construir las conjunciones fundamentales o min términos. Estos los vamos a denotar por m minúscula i. Aquí sí es, digamos, la notación, no M mayúscula, sino M minúscula. La mayúscula la vamos a ocupar para la otra construcción. Entonces, para cada una de esas entradas que nos dio 1, ¿no? Cada uno de estos A sub k, lo que vamos a hacer es que si, digamos aquí, este es un caso general, ¿no? Cada uno de estos A sub i va a ser 1 o 0. Entonces, por ejemplo, si nuestro A sub 1 es 1,
lo vamos a dejar como X sub J. Es decir, ok, por ejemplo, aquí si A sub 1 es 1, entonces lo voy a dejar como X1. Si X sub 1 es 0, entonces lo voy a poner como X1 negado. Y entonces, dependiendo de, pues si son unos o ceros, nosotros vamos a escribir, digamos, este M I, y en los M's I siempre van a aparecer todas las variables. Entonces, si tengo n variables, van a aparecer multiplicándose todas las variables, solamente que entre ellas, pues unas van a ir negadas o no. ¿Quiénes van a ir negadas? Aquellas que sean entrada 0. Y las que no, pues simplemente vamos a colocar el subíndice y con eso será suficiente. Entonces, vamos a hacer ese proceso para cada una de las entradas que nos den 1. Y a estas se les llama conjunciones fundamentales. Se les llama conjunciones porque finalmente, pues lo que estamos haciendo es multiplicar todas las entradas. Entonces, por eso se les llama conjunciones. Y una vez que hicimos eso con todas aquellas entradas que nos den 1, entonces lo que vamos a hacer después es sumar todas estas expresiones, todos estos mitérminos o todas estas conjunciones fundamentales, y lo que nos va a quedar, pues, es la forma normal disyuntiva. Ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿no? Esta es como la descripción teórica. Em, en algunos libros, como estamos trabajando con las compuertas lógicas, con las operaciones que se generan con las compuertas lógicas, algunos libros manejan este símbolo, pero pues nos está diciendo la misma operación. En el caso de la multiplicación no hay mucho problema porque en la mayoría de los libros suelen no escribir como tal el punto de multiplicación, simplemente escriben, no sé, queremos A por B y simplemente escriben AB. Entonces, en este sentido, aquí no hay mucho problema. Este, también se puede manejar con la conjunción. Mi sugerencia es que ocupen el símbolo de más y el símbolo de por. Bueno, en este caso pueden omitir el símbolo de por. Eso probablemente les facilite un poco el manejar este tipo de términos. De repente estas expresiones pueden ponerse bastante extensas, entonces mi sugerencia es esa, pero también pueden trabajar con este símbolo para la compuerta OR y este símbolo para la compuerta AND. Pero si no, también está el más, que es de la compuerta OR. Bueno, se lo asignamos a la compuerta OR. Y el por, o simplemente escribir una letra al lado de la otra, se le asignaría a la compuerta AND. Y con el complemento, bueno, ese sigue siendo el complemento, ¿no? Entonces vamos al ejemplo. Entonces supongamos que tenemos esta función booleana, que va de B3 a B, es decir, tiene 3 entradas. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar aquellas, y tenemos su tabla lógica, ¿no? En este caso no nos dan la expresión, solamente tenemos la tabla. Entonces, aquí es en donde nos va a servir esta parte del orden en el que nosotros escribimos las diferentes combinaciones de las entradas. Aquí de nuevo, ¿no? No importa si ustedes comienzan con unos o comienzan con ceros, solamente tengan en cuenta que si empiezan con unos, pues van en cuenta descendente, ¿no? 7, 6, 5, así hasta el 0. Y si empiezan en ceros, pues van de 0 al 7. Entonces, lo primero que hay que hacer para la construcción de esta forma normal disyuntiva, pues es identificar aquellas entradas donde la salida es 1, que son estas que están aquí, ¿no? Entonces, de hecho, esto ya está en rojo, ¿no? Entonces, todas las que están en rojo son todas aquellas entradas para las cuales la salida es 1. Ya que las identificamos, entonces vamos a construir las conjunciones fundamentales. Entonces, para esta entrada, cada uno de estos va a ser 1 o 0. Si tengo 1, voy a dejar la entrada tal y como está. Entonces voy a construir M1 para esta. Entonces el primero que tengo es 1, entonces voy a escribir X. Luego el siguiente también es 1, entonces voy a escribir Y. Y el siguiente también es 1, entonces voy a escribir Z. Entonces ya tengo la primera conjunción fundamental asignada a esta entrada. Luego me salto al que sigue. Entonces luego tengo 1, 1, 0. Entonces construyo la siguiente conjunción fundamental, M minúscula sub 2. Entonces en X tengo 1, entonces lo dejo así. Luego voy a Y, también tengo 1.
Y luego me encuentro con z, que es 0. Entonces, como es 0, entonces la z la voy a poner negada. Entonces, voy a hacer una construcción y esa construcción, en cada una de estas siempre van a aparecer las 3. Siempre tienen que aparecer las 3, ya sea que estén negadas o no, pero siempre deben aparecer las 3. Luego vamos a este donde tengo 1, 0, 0. Entonces de aquí voy a tomar a m sub 3. Entonces siempre aparecen las 3, o sea, de inicio pueden escribir las 3 y ya luego fijarse cuáles son 0 y cuáles son 1, ¿no? Las que tengan 1 no les hace nada, las que tengan 0 las, les ponen el complemento. Entonces x es 1, lo dejamos así. Luego en el y es 0, entonces va el complemento y luego el z es 0 y aquí va el complemento. Aquí hay que tener cuidado, esto no es lo mismo que escribir x, y, z, complemento, ¿no? Entonces, esta parte estaría errónea. Recuerden que esto pues sería y complemento más z complemento por De Morgan, ¿no? Entonces no son lo mismo, hay que tener cuidado con esta parte. Luego nos vamos con este otro, aquí tendremos a M4, aparecen todas las letras. El X y el Y tienen 0, entonces va X negado, va Y negado, y el Z pues es 1, entonces se escribe solamente así. Y finalmente M sub 5, todos son ceros, entonces todos van negados. Siempre deben aparecer todas las variables. Aquí generalmente les van a indicar cuáles son las letras que se están ocupando. Aquí nos dice vamos a ocupar X, Y y Z. Y aquí lo refuerza porque nos dice que es la función que depende de X, Y y Z. Si aquí les pusiera X sub 1, X sub 2, X sub 3, entonces aquí en lugar de X y Z aparecería X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Entonces, ya que hicimos esto, ya tenemos las conjunciones fundamentales o min términos. Cada uno de estos son conjunciones fundamentales o min términos. ¿Hasta aquí alguna duda? Perdón, maestra, se me fue el audio por un momento. ¿Qué fue lo que dijo acerca de sub uno, sub 2? Que es solo notación. O sea, algunas veces las funciones se toman como x sub 1, x sub 2 o x sub 3, o a veces se toma como x, y, z o w o u, pero eso se los da la misma función. Ah, ok, gracias. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta hasta ahí? Sí, este procedimiento solamente es para cuando tenemos la tabla, ¿verdad? Sí, Ok. ahorita vamos a ver el otro cuando no tienen la tabla. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta hasta aquí? Ok, entonces, de nuevo, ¿no? ¿Qué tienen en común todos estos? Aparecen todas las letras, todas las variables, todas las entradas y se están multiplicando. Entonces, no estoy colocando el punto porque pues vamos a estar escribiendo bastante. Si ustedes quieren escribir el punto, también es válido. O sea, si ustedes quisieran poner aquí el punto de multiplicación, también es válido. Yo no lo voy a hacer, es posible no hacerlo y pues, bueno, eso lo deciden ustedes, ¿no? Si colocar el punto o no. Ambas formas de escribirlo es correcto. Ok, ya que tenemos todo esto, entonces lo que vamos a hacer es sumar todos estos términos. Bueno, esa parte que les describí está ahí arriba escrito, todo esto. Y finalmente, la forma normal disyuntiva, pues es tomar la suma de todos esos m's que nosotros construimos. Entonces, nuestra función, una forma de representar a la función, es esta expresión booleana que nos queda aquí, que es precisamente la suma de todos estos. Entonces, va a ser este término más este término más este término más este término más este término. Y de esa forma, nosotros ya tenemos una expresión que representa lo que hace la función. Entonces, esta expresión se le llama la forma normal disyuntiva. Se le llama forma normal disyuntiva porque se están sumando las conjunciones fundamentales, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta ahí?
No, Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes toman esa expresión que está ahí representa su función? O sea, aquí, por ejemplo, no nos dieron una expresión para la función, pero pues nosotros con esta construcción obtuvimos una expresión para la función. Entonces, por ejemplo, de esa expresión, pues ya se podría generar un circuito. Obviamente, este no es el circuito óptimo, ¿no? Tiene demasiadas compuertas. Pero, digamos, aquí pues tenemos una tabla, no tenemos este, una expresión booleana que nos ayuda a construir el circuito. Entonces podemos construir la forma normal disyuntiva, ya tenemos una expresión booleana que representa el circuito y más adelante pues veremos cómo podemos compactar esta expresión, ¿no? Pero mientras tanto pues ya tenemos una forma de saber quién es esa función, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros sustituimos en esa función una entrada que nos genera cero? ¿No? Por ejemplo, 1, 0, 1. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tomamos esta parte? Si era 1, 0, 1, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tomamos esta entrada y la sustituimos aquí, voy a borrar esto para que podamos hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo X, pues se va a quedar como 1, luego tengo Y que es 0 y luego tengo Z que es 1. Entonces, este término, por ejemplo, aquí recuerden que esos se están multiplicando. Entonces, tengo X por Y por Z, tengo 1 por 0 por 1. Y aquí ya tengo un 0. Entonces, esto, recuerden que la multiplicación, pues, representa la operación que hace la compuerta AND. Entonces, aquí, pues, prácticamente, este término ya nos dio 0. ¿No? Tenemos un cero en una compuerta AND, nos da como salida cero. Entonces, este término ya es cero. Luego de este lado, por ejemplo, aquí tendríamos 1 por 0 por 0. Igual tenemos cero en una compuerta AND, pues la salida de esto va a ser cero. De este lado lo mismo, aquí tengo un 1 y luego tengo Y, en este caso este es un 1 y luego tengo Z negado, si Z es 1, aquí Z negado es 0. Entonces, aquí también tengo un 0 en una compuerta AND, la salida va a ser 0. Luego, aquí en esta otra, X negado. Entonces, aquí nos da 0 por 1 por 1. Te vuelvo a tener un 0 en una compuerta AND, entonces esto nos da 0. Y finalmente, pues aquí nos queda, todos son negados, entonces aquí nos quedará 0 por 1 por 0. Volvemos a tener ceros en una compuerta AND, pues el resultado será 0. Entonces, si nosotros sumamos 0 más 0 más 0 más 0 más 0, pues en este sentido, en una álgebra booleana, pues eso nos da 0. Entonces, esta función, bueno, esta expresión que encontramos para la función no representa, o sea, representa el comportamiento de toda la función, no solamente de aquellos renglones que nos dan 1, ¿no? O sea, ocupamos los renglones que nos dan 1 para construir esta expresión, pero esta expresión representa el comportamiento de toda la función. Em, entonces, bueno, así es como construimos la expresión a partir de la tabla. Vamos a hacer otro que no esté aquí, que está un poco una función de 4. ¿Sí pueden ver la otra pantalla? sí. Ok. Entonces aquí tenemos otra función. De nuevo no nos dan la expresión y nosotros queremos encontrar la forma normal disyuntiva. Entonces, pues nosotros vamos a identificar aquellas líneas para las cuales la salida es 0. Entonces, por ejemplo, esta que está, perdón, 1. Entonces aquí tenemos una, aquí está esta otra, todas esas dan 0, esas no, aquí está otra, aquí está esta otra, aquí encontramos otra y listo. Entonces, para esta función tenemos estas entradas que nos generan en la salida unos. Las demás son 0, entonces las ignoramos. Y entonces, para cada una de estas vamos a construirlas con funciones fundamentales.
Entonces empezamos con M sub 1. Van a aparecer todas las letras. De nuevo, en este caso, la función nos dice quiénes son las variables. Entonces van a aparecer todas, W, X, y Z. Y aquí me fijo que todas son unos, entonces todas se quedan así. Luego me voy a M2. De nuevo, van a aparecer todas. Y aquí tanto W, X y Z son unos y Y es cero, entonces Y va negado. Bueno, el complemento de Y. De ahí nos saltamos a este término. Aquí vamos a construir M3. Y de nuevo van todas. Todas deben aparecer. La primera es uno, se queda así, y las otras son ceros, entonces las otras van con complemento. De nuevo, aquí tengan cuidado de que cada una tenga su complemento. M4. Entonces, de nuevo aparecen todas. Y esta es cero, entonces esta va con complemento. Las demás son unos, se quedan así. Y finalmente, M5. Aparecen todas. Se están multiplicando. Las primeras dos son ceros, entonces estas van con complemento. Entonces, estas son las conjunciones fundamentales. Y de nuevo, su nombre nos dice todo, ¿no? Conjunciones fundamentales porque precisamente pues se están multiplicando. O también les podemos llamar min términos. Esta parte de los min términos es más que nada para escribirlo de otra forma más compacta, pero ahorita vemos cómo. Y ya que están así, entonces la forma normal disyuntiva pues en este caso es W, X, Y Z, va a ser la suma de todos estos términos. Entonces comenzamos con W, X, Y, Z, lo escribimos acá, luego más W, X, Y complemento, Z, más el M3, que es W, X complemento, Y complemento, Z complemento, más, lo voy a escribir aquí, no, aquí todavía cabe. W complemento, X, Y, Z, y lo voy a escribir aquí abajo, más W complemento, X complemento, Y, Z. Entonces, esta es la forma normal disyuntiva. Aquí pueden ocupar la abreviación para no estar escribiendo todo el tiempo forma normal disyuntiva. Entonces, esta forma de escribirlo pues va a ser tan extensa como cuantas líneas tengamos con unos. Obviamente aquí no hay muchas, teniendo en cuenta que es una función con 4 entradas. Si tuviéramos más entradas que nos generen unos, pues obviamente esta expresión se va haciendo cada vez más larga. Entonces, esta es una forma de expresarla y también se puede expresar como, se dice como suma de min términos. Entonces, también podemos expresar la misma como suma de min términos. Ocupamos el símbolo sigma de sumatoria. Aquí no lleva subíndices ni superíndices, solamente se escribe el símbolo. Vamos a escribir paréntesis y aquí adentro vamos a escribir las etiquetas, es decir, aquellas entradas los vamos a pasar a su número decimal, en decimal, y esas las vamos a colocar ahí. Entonces, por ejemplo, aquí pues tenemos 4 entradas y aquí va del 0 al 15. Entonces, aquí pues la ventaja es que nosotros llevamos aquí cierto orden. Entonces es más sencillo tomar las etiquetas. Profesora, Sí, para resolver, bueno, bueno, para hacer estos desarrollos, cuando hagamos la tabla tenemos que hacerla así sin líneas, o sea, es como parte del tema, así hacerlos en líneas, o no importa. ¿cuáles Las, líneas? las líneas verticales de la tabla, como en las tablas lógicas, ¿es como para diferenciar de tema o se pueden trazar también? Perdón, no te entiendo, ¿cuáles líneas?
las líneas verticales en la tabla, las que separan a las variables. Mm, Ah, okey, pues sí, pueden no escribir esta, ¿está bien? bueno, pero o sea, me pregunto si, o sea, no tiene nada como tipo notación, no es como una tipo notación para diferenciar el tema o algo así. No, de hecho, esta es una tabla que tomé del Johnson Bo, o sea, es otra forma de escribir la tabla. Oh, Lo tomé de aquí de la sección de ejercicios. Entonces, aquí, de hecho, ninguno de estos tiene la separación. ok, ok, vale. Sí, o sea, además aquí, bueno, como está hecho digo, como no está hecho a mano, pues se puede diferenciar y se van derechitos y toda esa cosa, todas esas cosas, ¿no? Entonces, aquí no hay problema si no están esas líneas. Finalmente se puede diferenciar quién es quién. Ok, Em, okey. Entonces, cada una de estas entradas, pues, están en binario, cada una de estas entradas, la etiqueta es precisamente el número en decimal. Obviamente aquí, pues, estamos trabajando con enteros, ¿no? Estos números, pues, son enteros, entonces aquí las etiquetas nos van a quedar números enteros. Entonces, otra forma de representar esta forma normal disyuntiva, pues, es tomar las etiquetas. Entonces, en este caso, aquellas etiquetas para los cuales las salida es uno, pues, es el 15, el 13, nos vamos escribiendo acá, 15, el 13, el 8, el 7 y el 3. Y pues esta sería la forma normal disyuntiva escrita como suma de min términos, ¿no? Ok. Entonces, obviamente aquí, pues las etiquetas son sencillas de colocar porque, pues, la forma en la que se escribieron las combinaciones lleva cierto orden, ¿no? Entonces, pues aquí ya, si no llevaran orden, pues sí tendrían que pasar cada una de las entradas a binario, ¿no? Que igual y tampoco sería tan complejo, ¿no? Solamente son 4 entradas, 2 a la cero, 2 a la uno, 2 a la 2 y 2 a la 3. Pero bueno. Entonces aquí, de nuevo, no importa si empiezan en unos o empiezan en ceros, solamente pues hay que fijarse en qué empieza para ver si va descendente o va ascendente, ¿no? Y listo, ¿no? Aquí ya tendríamos la forma normal disyuntiva. De nuevo, esta forma de expresarlo no es la más compacta, obviamente está bastante extenso y esto funcionalmente, pues probablemente para pasarlo a un circuito en físico, pues no conviene. Más adelante vamos a ver cómo a partir de esta puedes encontrar una forma más compacta o la forma más compacta de escribir la función. Pero bueno, la ventaja es que esto nos permite saber para qué entradas nuestra función es uno. O sea, si nosotros tuviéramos esta parte y no tuviéramos la tabla, nosotros sabríamos exactamente para qué entradas la función es uno o nos da como resultado uno. ¿Por qué? Porque sabemos cómo fue la construcción, entonces aquí podemos ir al revés. Entonces, si no tuviéramos la tabla y tuviéramos esta expresión, podríamos decir, bueno, esta es la forma normal disyuntiva. Quiere decir que cada una de estas son conjunciones fundamentales y cada una de estas proviene de una entrada y sabemos cómo se construyeron esas entradas. Entonces, sabemos que si la letra o la variable no está con complemento, quiere decir que proviene de un uno. Entonces podríamos decir, este proviene de uno, 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 de uno, uno, cero, uno, de uno, cero, 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 uno, 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 de cero, cero, uno, uno. Y ya que hicimos eso, entonces ya podemos, a partir de aquí, podemos generar la tabla. O sea, si no la tuviéramos, si tuviéramos esta parte nada más. Entonces, a partir de esto ya podemos generar la tabla y aquellos que no aparezcan aquí, pues la salida de las otras entradas tiene que ser cero. Inclusive si la tuviéramos escrita así, igual. Entonces, si la tenemos escrita de esta forma y no tenemos la tabla, pues sabemos que a qué entradas corresponden estas etiquetas. Entonces, cada una de estas etiquetas se pasan a binario y esas entradas en binario representan aquellas entradas para las cuales la salida es uno.
Y a partir de este, pues también se puede generar la tabla. ¿Qué es lo que generalmente se hace, no? Más que tomar de la tabla y construir la forma normal disyuntiva, más allá de eso, a veces se da más bien esta forma, esta que está aquí, y a partir de esta se pasan estas etiquetas a binario y esas etiquetas que ya se pasaron a binario, esas entradas en binario corresponden a las que nos dan 1 y con eso se puede generar la tabla, ¿no? Porque el resto son 0. Em, ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Ok. Y bueno, estábamos acá. Eso pues con respecto a la tabla, no siempre tenemos la tabla. Bueno, en este ejercicio también teníamos, este, ese no lo vimos aquí, pero la forma como suma de min términos, se escribe esta m aquí. Creo que esa no la escribí acá. No, no se las escribí. Es una m minúscula, no puede ir mayúscula porque la m mayúscula se ocupa para la otra forma normal. Entonces debe ir minúscula. Entonces, en este caso, igual, ¿no? No lo habíamos hecho. Pero igual aquí, pues nos fijamos en las etiquetas. Entonces, aquellas entradas que son unos, pues es el 7, el 6, el 4, el 1 y el 0. Entonces, si lo escribimos como sumatoria de min términos, pues nos queda precisamente eso, ¿no? La sumatoria de los min términos, 7, 6, 4, 1 y 0. Ok. Entonces, hasta ahí con respecto a la tabla. La mayoría de las veces no se tiene la tabla, y si son muchas variables, probablemente el hacer la tabla, aunque no sean muchas variables, a veces estas expresiones pues probablemente son bastante complejas y construir la tabla pues tome mucho más tiempo. Entonces, si no se tiene la tabla, pero se tiene la expresión booleana que representa la función, pues a partir de esta se puede construir también la forma normal disyuntiva. Y aquí es en donde vamos a ocupar aquellas propiedades que vimos la clase pasada. Entonces, supongamos que tenemos esta función que va de B3 a B. De nuevo, estas Bs son álgebras booleanas. Bueno, es el álgebra booleana que ya habíamos dicho, ¿no? Con la compuerta OR, AND, el inversor, y bueno, el 0 y el 1 que forman parte de este. Entonces, en este caso tenemos esta expresión. Tenemos f de x, y, z igual a x más y por x más elemento. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué forma tiene la forma normal disyuntiva? Es suma de términos que se están multiplicando. Y esos términos que se están multiplicando aparecen las tres variables. Bueno, en este caso, tres, porque vamos de tres en una, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pues así como está, todavía no puedo comenzar a buscar la forma normal disyuntiva. Debo dejarlo en términos que se estén sumando. Aquí, por ejemplo, esta y pues está multiplicando a todo este paréntesis y pues si está así, no voy a poder llegar a esta forma. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dejarlo como términos que se estén sumando, ya sea que aparezcan o no las tres letras, que sean términos que se estén sumando. Entonces aquí este término con este otro se están multiplicando, entonces hay que aplicar distributividad. Entonces tomamos esta expresión y lo primero que hacemos, aquí está, pues es aplicar distributividad, ¿no? Entonces nos queda y por x más y por z complemento. Aquí en este caso que teníamos y por x, de un inicio pueden aplicar conmutatividad o lo pueden hacer hasta el final. En algún momento habrá que tener que aplicar conmutatividad precisamente por las etiquetas. Entonces aquí, aunque sabemos que son conmutativas, cuando generemos las etiquetas, pues cada una de estas variables lleva su posición en la función. Entonces aquí la misma función nos está diciendo cuál es el orden de nuestras variables, es x, y y z. Entonces, pues, aunque sabemos que la conmutatividad se tiene,
cuando querramos sacar las etiquetas, habrá que fijarnos cuál es el orden en el que están nuestras variables, ¿no? Entonces, esta parte es opcional en este momento, pero en algún momento habrá que hacerse, ¿no? O sea, si no lo hacen aquí, la conmutatividad, en algún momento tendrán que hacerlo. Entonces, ya que esté escrito así, pues, ¿qué tengo? Tengo estos 3 términos y, lo que está cada de estos 3 términos aquí, estos se están multiplicando, estos también, y luego cada uno de ellos se suma. Entonces, cada vez que vayamos a, ir por la función, en términos de su forma normal disyuntiva, tenemos que dejarlo de esta forma. No importa si aquí no aparecen las 3. De hecho, la probabilidad de que aparezcan las 3 en cada término, pues, es escasa, ¿no? Precisamente por eso es que se requiere el proceso. Pero lo primero es dejarlo así, porque ya que está escrito así, a cada uno de estos términos le vamos a agregar aquella letra que le hace falta o aquella variable que le hace falta. Entonces, aquí ya tenemos esta suma de estos 3 y entonces vamos a tomar a x, que es este término que está aquí. Y a este x, pues, deberían aparecer, ¿quién? Debería aparecer y debería aparecer z, ¿no? Porque en la forma normal disyuntiva, los términos siempre se están multiplicando las 3 letras, ya sea que vayan con complemento o no. Entonces, aquí tenemos este x y vamos a ocupar esta propiedad, o esta ley, que nos dice que x es igual a x por 1. Y entonces ese 1 lo voy a escribir de forma conveniente también por medio de las leyes, con la letra o la variable que me hace falta. Me hace falta la y y me hace falta la z, entonces voy a comenzar con la y. Entonces el 1 lo reescribo como y más y complemento y luego aplico distributividad. Entonces me queda x por y más x por y complemento. Ya que está escrito así, me sigue haciendo falta la z. Hago el mismo proceso para cada uno de los términos porque a ambos les hace falta la z. Entonces, aquí multiplicamos, bueno, reescribimos, en este caso, pues, estamos ocupando estas leyes de identidad. Entonces, x por y es igual a x por y por 1 y x por y complemento es igual a x por y complemento por 1. Entonces, ya que están así, este 1 lo veo por leyes de complemento con la variable que me conviene, que me hace falta, en este caso es la z. Entonces, lo escribo como z por z complemento, en ambos casos. Y luego aplico distributividad. Entonces, lo que obtenemos, pues, es esta suma de estas expresiones, donde cada una de estas expresiones ya aparecen las 3 letras, multiplicándose, ¿no? Entonces, ahí, pues, ya logramos, reescribir el x. Y ahora vamos a hacer eso con cada uno de los términos que tenemos aquí. Entonces, ahora vamos a tomar al xy. Bueno, ahí está. Entonces, tomamos al xy. En este caso, solamente me hace falta una letra, que es la z. Vamos a cambiarnos de link y ahorita seguimos. Entonces, tomamos el otro término, que era xy. Aquí solamente nos hace falta la z y hacemos este mismo proceso. Entonces, por leyes de identidad, tenemos que x por y es igual a x por y por 1. Y ese 1 lo vamos a reescribir por leyes de complementos, como la letra que nos hace falta, que es z por z complemento. Oh. Y, ok, esperemos unos minutos, a ver. 29, creo que son 32, pero no entran todos. Ah, no, 36. Maestra, bueno, Sí. mientras entran, me gustaría saber sobre lo de las calificaciones del examen. No Todavía sabía. no, todavía no las tengo. Ah, ok. Gracias. Y creo que ya nos quedamos en 29. Ok. Eh, entonces, hacemos el mismo proceso. Nos hace falta la z, entonces ese 1 lo escribimos como z más z complemento. Y aplicamos distributividad.
Entonces nos va a quedar XYZ más XYZ complemento. Y pues aquí ya nos quedaron una suma y cada uno de esos términos tiene las 3 letras multiplicándose. Entonces aquí ya terminó el proceso y finalmente nos vamos con el último término que era Y por Z complemento. En este caso nos vuelve a hacer falta una letra, en este caso es la X. Entonces aquí volvemos a aplicar lo mismo, X por Z complemento, esto es, Y por Z complemento, esto es Y por Z complemento por 1. Aquí, el proceso de esta parte es bastante extenso. Aquí estoy aplicando conmutatividad, entonces lo estoy pasando de una vez aquí en el frente. Si esa parte se les hace como muy compleja al inicio, entonces, pues pongan aquí el X más X complemento, desarrollan y hasta el final hacen la parte de conmutatividad. En realidad les va a quedar lo mismo, ¿no? O sea, si esta parte como que los confunde, también puede pasar, pues lo pueden dejar así y hasta el final recuerden que pues sí hay que cambiarlo de orden, ¿no? Y ya de aquí pues realizan sus respectivas multiplicaciones con la distributividad y listo, ¿no? Ya al final se dedican a conmutar, ¿no? También puede ser así. En este caso yo ya de una vez lo puse aquí en el frente porque finalmente pues la X es la primera. Entonces, de nuevo aplicamos distributividad y pues ya nos queda esta parte, ¿no? X, Y, Z complemento más X complemento, Y, Z complemento. Entonces, de nuevo, ¿no? Pueden realizarlo así y hasta el final, ya que estén aquí, pues simplemente los ordenan. Primero va la X, luego la Y y luego la Z. Primero va la X, luego la Y y luego la Z. Mm, y ya que hicieron eso, entonces, de cada uno de los términos que ustedes tenían arriba, ustedes tenían estos 3 términos, tenían este y este. Entonces, la forma normal disyuntiva, pues es la suma de todo lo que obtuvieron de cada uno de ellos. Finalmente, o sea, digo, aquí lo estoy haciendo uno por uno, pero pues lo podrían hacer todo aquí al mismo tiempo. O sea, no lo recomiendo, pero también puede ser así. Finalmente, estos 3 términos se están sumando. Este, digo, no lo recomiendo porque probablemente puede ser se pueden confundir, de estar escribiendo tanto y luego van a tener que cambiar de renglón, no les va a ser suficiente un renglón, am, pero bueno, mi sugerencia es que lo hagan como uno por uno y bueno, como cada uno de estos se están sumando, esta X lo que hicimos pues fue reescribirla, ¿no? Entonces esa X pues es todo esto, entonces es esto más el reescribir los otros 2 términos, que es este y este. Entonces, lo que hacemos, pues, es tomar todo eso y lo escribimos aquí. Em, y recordemos que tenemos esta parte de idempotencia. Entonces, algunas veces cuando uno está haciendo este proceso, hay elementos que se repiten. Entonces, por ejemplo, aquí que obtuvimos, para la X, cuando reescribimos la X, obtuvimos un XYZ, y aquí abajo con este XY también obtuvimos un XYZ. Entonces es la suma de todo esto y más el otro, pero recordemos que por idempotencia, si yo tengo X más X, pues esto es igual con X. Entonces se repite 2 veces, pero por idempotencia solamente lo escribo una vez. Y pues así con aquellos que se repitan 2 o 3 veces, ¿no? Se puede aplicar idempotencia las veces que sea necesario para que nos quede solamente uno. Entonces, si se repiten 2 o 3 o las veces que se repitan por idempotencia, solamente vamos a escribir el término una vez. Entonces, en este caso, pues tenemos el XYZ, aunque se repite, pues solamente lo escribo una vez. Bueno, en este caso los escribí todos, pero de nuevo, ¿no? Por idempotencia, aquí aparece el mismo, entonces podemos escribirlo una sola vez. Aquí vuelve a aparecer y lo vamos a escribir solamente una vez por idempotencia. Em, Luego tenemos X, Y complemento Z. Ese solo aparece una vez.
Luego X, Y complemento, Z complemento, S solamente aparece una vez. Estos ya por idempotencia se van a ir. Y luego tenemos X, Y, Z complemento más X complemento, Y, Z complemento. Y ya no se repite ningún otro, ¿no? Entonces solamente los escribimos una vez. Y al final, pues la forma normal disyuntiva es esta que está aquí. Entonces, este proceso, aquí los escribí todos, y pues aquí les pongo también la explicación del por qué, pues solamente podemos escribirlo una vez. Este se lo pueden saltar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, pues, cuando ustedes desarrollen cada uno de estos, lo que les hace falta, ustedes pueden irse fijando y decir, ok, aquí aparece este 2 veces, solamente lo tomo una vez y lo voy escribiendo, ¿no? Este aparece 2 veces, solamente lo tomo una vez, más lo voy escribiendo. Y pueden como omitir el escribirlo todo y aquí mismo tenerlos que eliminar. Eso puede ser. Entonces, por idempotencia, aunque algunos de ellos aparezcan más de 2 veces, pues solamente los escribimos una vez y al final nos queda que esta es la forma normal disyuntiva. Entonces, por ejemplo, aquí, de nuevo, no es una forma más compacta de la función. De hecho, si se dan cuenta, la expresión con la que comenzamos, pues es pequeña. No podemos afirmar que sea la más pequeña o la forma más compacta de la función, pero obviamente es más pequeña que la forma normal disyuntiva. Sin embargo, la ventaja de esta forma normal disyuntiva es que nos da la información de en qué entradas nos genera la salida 1. Y probablemente ustedes dirían, bueno, si hacemos la tabla también lo sabremos. Es cierto. Sin embargo, algunas veces hacer la tabla puede resultar no tan eficiente como hacer este proceso. Y bueno, sí, este proceso puede verse bastante pesado, pero algunas veces las tablas pueden ser también aún más pesadas que este proceso. Entonces, pues definitivamente no es la forma más compacta. Definitivamente el construir el circuito a partir de esta no conviene, pero nos brinda ciertas ventajas. La ventaja, pues, es que nos está diciendo exactamente el comportamiento de la función. Y a partir de aquí, pues, ya podemos generar, de hecho, a partir de aquí ya podríamos generar la tabla, o sea, sin tener que hacerla en el sentido estricto de colocar X, Y, Z, sus entradas e ir sustituyendo, cada uno de las expresiones que tienen aquí. Em, entonces, por ejemplo, aquí, pues, ya sabemos cómo se construye la forma normal disyuntiva. Entonces sabemos que este término proviene de la entrada. Déjenme borro esta parte para que pueda escribirlos acá. Entonces sabemos que este término proviene de la entrada 1, 1, 1, de la entrada 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 y 0, 1, 0. O sea, si tiene complemento, viene de un 0 y si no tiene complemento, viene de un 1. Entonces aquí yo ya sé qué entradas la función va a ser 1. ¿Para qué entradas la función es 1? Entonces de aquí ya podrían ustedes construir la tabla. Bueno, yo aquí ya no les construí la tabla, pero de aquí ya podrían hacerlo, ¿no? Entonces, esta es la forma normal disyuntiva y también podemos escribirla de esta otra forma, que es como sumatoria de min términos. Entonces, es la sumatoria de m y pues ya que tomamos cada una de estas entradas, estas las ponemos aquí, las pasamos a su etiqueta, es decir, estas están en binario, las pasamos a decimal y pues estas van a ser las etiquetas que vamos a colocar de este lado para escribirla como sumatoria de min términos. De nuevo, a partir de aquí ya podríamos generar la tabla. Entonces, para estas entradas, pues tendremos para estas entradas ya tendremos cuándo va a ser 1. Bueno, hagámoslo. Aquí hay espacio. Ya que estamos aquí. Y entonces aquí voy a empezar por el 0. Y aquí está f de x, y y z. Entonces aquí van 2.
y acá va de uno en uno. Ok, entonces, pues aquí nos dice que para la entrada 111, la salida va a ser 1. Entonces aquí va a ser 1. Eh, para la entrada 110, entonces es esta. 110, esta también es 1. 101 también. Entonces, aquí esta también. El 100, 100, o sea, todos estos. Y el 010, 010, 010. Y pues los demás van a ser ceros. Entonces de ahí ya también podrían construir la tabla, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, comentó que para obtener la expresión más óptima se utiliza la otra forma que dijo que vamos a ver después. No, para eso se ocupan los mapas de Karnoff. Ah, ok. Ok, muchas gracias. Ahora aquí, este, noten que esta, o sea, definitivamente, ¿no? Es ninguna de estas. Digo, hoy vamos a ver la disyuntiva. La siguiente clase veremos la otra forma normal, que es la forma normal conjuntiva. Ninguna de las dos nos da la expresión más corta de la función, este, pero cada una nos brinda cierta información sobre el comportamiento de la función. Y dependiendo de la cantidad de entradas que tengamos y dependiendo de cuántas de esas entradas nos den uno, pues estas expresiones van a ser más o menos extensas, ¿no? Este, o sea, no siempre vamos a tener la misma cantidad de conjunciones fundamentales aquí. Eso depende de cuántos unos tenga, para cuántas entradas la función valga uno, ¿no? Ok, perdón, alguien iba a preguntar algo, escuché, creo que se abrió un micrófono. ¿Por qué cuando se toma lo que venía en la función solamente tomó, bueno, le dio valores de 1 y a lo que no estaba de 0? Espérame un momento. Ok, ¿en dónde? ¿Aquí? Sí, y también hace rato que en la tabla de verdad subrayó con amarillo los que estaban, bueno, los que tenían de valor 1 al final. Ok, para esta forma normal disyuntiva solo se consideran aquellas entradas que nos dan como salida 1. Para esta forma normal disyuntiva solo se consideran esas entradas. Esa es la forma en la que se construye la forma normal disyuntiva. Em, y aquí, por ejemplo, precisamente esa construcción, nosotros sabemos que para formar las conjunciones fundamentales van a aparecer todas las letras, pero si esa entrada, o sea, si esa conjunción proviene de una entrada donde el X es 1, entonces solamente voy a poner X. Si el X le corresponde un 0, entonces voy a poner X complemento. Entonces, eso sabemos cómo se construyen. Entonces, por eso, si yo tengo esta expresión, si yo tengo el X, Y, Z, sé que esta es una conjunción fundamental. Entonces, si tengo X, quiere decir que proviene de un 1. Si tengo Y, quiere decir que proviene de un 1. Si tengo Z, quiere decir que proviene de un 1. Pero si yo tengo un Z complemento, este proviene de un 0. Entonces, de esa forma puedo generar esas entradas. O sea, es el proceso inverso, ¿no? Al que empezamos a ver al inicio de la clase. No sé Ok, si no. sí. Ok. Em, ¿Más preguntas, dudas en esta parte? Aquí, de nuevo, si no se tiene la tabla, sí, el proceso es un poco más, ¿cómo describirlo? Un poco más tardado,
pero en realidad lo que hacen son cosas, ocupan, la mayoría de las veces ocupan las mismas leyes, ¿no? O sea, siempre empezar con la de identidad, después de identidad van con complementos y luego distribuyen. Y así cuantas veces sea necesario, ¿no? Primero identidad, luego esa identidad la sustituyo con complementos, con la letra que me haga falta y luego distribuyo. Entonces es identidad, complementos y distribuyo, así hasta que tenga las 3 letras, este, en cada uno de las expresiones. Y estas deben estarse sumando. Entonces, por eso es importante que al inicio ustedes reescriban esta expresión. O sea, esta era la función, era x más y por x más z complemento. Entonces, así como estaba, no podían iniciar porque, pues aquí, este término, pues sí se está sumando con todo y este, pues ya lo puedo, digamos, rellenar con las otras letras con este proceso. Pero este término que está aquí, no puedo empezar a rellenarlo porque aquí hay 2 operaciones en una misma expresión, que es la multiplicación y la suma al mismo tiempo en un solo término. Entonces, si está así, todavía no podemos empezar con el proceso de, digamos, rellenar. Entonces, pues aquí al principio, pues hubo que aplicar distributividad para que nos quedara de esta forma. Y ya que está así, entonces ya tengo separadas las operaciones, ¿no? Cada uno de estos términos, las letras que aparecen en cada uno de estos términos solamente están realizando una operación. Aquí solamente se están multiplicando, aquí también, y cada uno de estos, digamos, ya es independiente, ¿no? Entonces, de estos ya puedo comenzar a, por medio de las otras leyes, poner las variables que me hacen falta hasta que llegue a todas. Digo, aquí algunas veces tendrán que ocupar distributividad, algunas otras leyes de De Morgan, junto con distributividad, hasta que les queden de esta forma y ya después ustedes puedan comenzar a colocar aquellas que les hacen falta por medio de identidad, complementos y distributividad. Am, ¿Dudas, preguntas? Hasta ahí. Entonces, bueno, en esta álgebra booleana también existe como cierta jerarquía. Sí, la jerarquía que se tiene es la jerarquía que se da por medio de las compuertas. Recuerden que primero va el complemento, luego la conjunción y al final la disyunción. El complemento aquí no hay problema, ¿no? Sabemos que es el mismo complemento que estamos colocando aquí. Este, Cuando se están multiplicando, estamos hablando de la conjunción, que es la operación de la compuerta AND, y cuando se están sumando, sabemos que eh, proviene de la operación de la compuerta OR. Y lo que está dentro de los paréntesis, o sea, si está dentro de un paréntesis, quiere decir que se hace primero lo que está dentro del paréntesis. Sí, aquí también está esa parte de la jerarquía. Ok, gracias. Ahora aquí, más que la jerarquía, o sea, es más bien, aquí aquí de hecho el hacer esta parte de distribuir no es por jerarquía, es más bien porque la forma que tiene, y valga la redundancia, ¿no? La forma que tiene la forma normal disyuntiva es que son productos sumándose y en esos productos aparecen las 3 letras. Entonces, por ejemplo, aquí, que tienes este y por x más z complemento, hay una suma dentro. Entonces, ya no es solamente el producto, sino que tienes una suma. Y si está así, entonces, no vas a poder llevarlo a la forma normal disyuntiva, que es solamente productos sumándose. O sea, no se hace por jerarquía esta parte, sino porque lo quieres llevar a que tengas productos sumándose. Es eso. ¿Más dudas, preguntas? Ok, entonces, este documento ya está arriba y solamente me haría falta subirles esta parte, pero esta parte se las voy a subir cuando veamos también la forma normal conjuntiva. Eh, pero bueno, finalmente ya tienen ahí uno resuelto en sus apuntes, ¿no? Ok.
¿Más dudas, preguntas? Bien. El jueves les traigo ya sus exámenes. Me parece que ya de su grupo, me parece que ya terminé de calificarles sus actividades. Solamente me haría falta esta parte de su lista de problemas. Pero bueno, el jueves les traigo sus exámenes, que por cierto, algunos están bastante escritos de forma muy extraña. Hay algunos ejercicios que no tengo idea de qué están haciendo, pero bueno. Entonces, el jueves les traigo sus calificaciones. Listo. Entonces, si no hay más dudas ni preguntas, nos vemos Profesora, el jueves. Sí. ¿y cómo los tomó ese tipo de ejercicios? Como, bueno, Si realmente no entiendo, pues